El pacto entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Liberal Constitucionalista firmado entre el expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y el nuevo dictador Daniel Ortega en 1998 sigue vivo hasta nuestros días. Acordado en 1998 tras la crisis económica posrevolución, un gobierno democrático saliente de Violeta Barrios de Chamorro al que no dejaron gobernar el PLC, quien ostentaba el poder y era el partido más importante de Nicaragua, y el FSLN, que vivía sus tiempos más paupérrimos, se repartieron el poder en Nicaragua, iniciando allí una demolición a la institucionalidad del país que persiste hasta nuestros días. Entre la repartición de cargos, el PLC empezó a compartir puestos en la Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral, Procuraduría de Derechos Humanos, Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República, bases claves para el dominio completo del país. Ese acuerdo dejó abierta la posibilidad de reformar la Constitución Política de Nicaragua, que le permitiría a los dos partidos el poder para los próximos años, y la reforma constitucional se dio el 19 de enero del 2000. En esta, Arnoldo Alemán pretendía asegurarse seguir gobernando desde otros poderes del Estado una vez que entregara la banda presidencial en el 2002. Esa reforma estableció que para ganar la presidencia en la primera vuelta se requeriría solo el 40% de los votos válidos o el 35% si el partido político del primer lugar aventajaba por 5% al segundo lugar. El tiro de Alemán le salió por la culata, pues en el año 2002 le tocó entregar la presidencia a Enrique Bolaños, un ingeniero que obtuvo el 42.28% de los votos en 2001 y que provenía del mismo PLC. Bolaños, que en paz descanse, destapó la olla de corrupción que cometió Alemán en su administración por medio de la operación denominada La Huaca. En ella se logró investigar que Alemán ocupaba más de 1,3 millones de dólares de los recursos del erario para beneficio de su familia y de sus ministros más cercanos, exoneraba de impuestos a través de la Dirección General de Ingresos a sus trabajadores más fieles, y con el dinero de donaciones ante desastres naturales y por el huracán Mitch se construyó casas de playa junto a su exdirector de ingresos y ahora diputado Byron Jerez. Esos delitos llevaron a Daniel Ortega, quien controlaba el poder judicial, a maniobrar con Alemán su libertad por medio de la reforma a la Constitución del 2000 para que el ahora dictador sandinista recuperara el poder que perdió en 1990. Tras la división de la oposición unida en el PLC por la corrupción de Alemán, Ortega logra quedarse en el poder con el 38.7% de los votos, cantidad que le permitió ganar sin necesidad de segunda vuelta electoral. Ortega nunca ha alcanzado el 40% de simpatía, por lo que la fórmula perfecta se creó con la reforma del 2000 tras el pacto Ortega-Alemán. Fue así que el PLC se convirtió en la segunda fuerza. El PLC solo se quedó con 25 diputados, mientras que el FSLN inició su escalada con 38 curules, Alianza Liberal Nicaragüense ALN con 23 y el Movimiento Renovador Sandinista MRS con 5. En las elecciones de 2011, el PLC quedó reducido a solo 2 diputados, pero siempre ostentaba el poder con el FSLN, controlando al Poder Judicial, Contraloría y el Poder Electoral, mientras que tras el desafuero del Partido Liberal Independiente PLI en 2016, un partido conformado por disidentes del PLC y quienes criticaban la corrupción de Arnoldo Alemán, el PLC volvió a tener representación parlamentaria con 14 diputados, mientras que el FSLN se recetó 71 y 2 curules entre sus colaboracionistas del PLI, ALN, Partido Conservador, Alianza por la República y Yátama. Arnoldo Alemán, quien hasta hace poco públicamente dejó de ser el presidente honorario del PLC y de supuestamente dejar de controlar a ese partido, es viejo amigo de Daniel Ortega, vivieron en el mismo barrio cuando eran niños, relató el libro El Preso 198 del periodista Fabián Medina, donde describe la vida del ahora dictador sandinista. El PLC quedó en manos de la discípula de Alemán, María Aide Osuna, quien se encargó de expulsar a todos los partidarios de la vieja cúpula del PLC, entre ellos la exdiputada María Fernanda Flores, esposa de Alemán, para democratizar el partido de la Casilla 1. Sin embargo, las raíces del pacto Ortega-Alemán quedaron en ella tras demostrar que está totalmente plagada a las órdenes del dictador Daniel Ortega. A ella se le fue dada la representación legal y presidencia del PLC en relevo de Alemán. María Aide Osuna es tercer vicepresidenta del Parlamento controlado por el sandinismo y ha aprobado leyes represivas en contra de la oposición nicaragüense. El hermano de Osuna, un ex magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral llamado Julio César Osuna, fue condenado a 23 años de prisión por supuestamente ser cabecilla de una red de narcotráfico
y ocupaba el poder electoral para emitir cédulas de identidad a extranjeros narcotraficantes y sicarios. En este caso, también está implicado otro de sus hermanos, José Francisco Osuna. En 2016, Ortega le concedió a los hermanos Osuna tener libertad condicional, es decir, régimen abierto, en el que solo deben presentarse a firmar una vez al mes y luego regresan a su casa. Ese favor de Ortega a los hermanos Osuna pesa sobre María Aide Osuna, quien se ha encargado de defender el pacto entre el FSLN y el PLC, pues recientemente se presentó al Consejo Supremo Electoral a solicitar la inhibición del Partido Ciudadanos por la Libertad para que no participe en las elecciones generales de este año. C por L finalmente fue eliminado de la contienda electoral en una resolución a tiempo récord, y no solo eso. Su presidente Kitty Monterrey, ciudadana nicaragüense estadounidense, fue despojada de su cédula de identidad. Así, ahora solo quedan en el juego político el FSLN, PLC y sus aliados Alianza por la República APRE, Partido Liberal Independiente PLI, Alianza Liberal Nicaragüense ALN, Camino Cristiano y el Yátama. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente quitó la visa a varios diputados del Parlamento sandinista, entre los que incluyen los legisladores del PLC, por su contubernio con Daniel Ortega. A Arnoldo Alemán le acusan de mantener vivo el pacto con Daniel Ortega, pacto que ha deteriorado la institucionalidad en el 2021.